están? Muy buenas tardes a un nuevo capítulo de Letras con Té. Una nueva jornada para poder hablar de libros, tomar tecito, generar una buena conversación con los amigos, con los escuchas. Así que saludamos. Justamente muy buenas tardes, vecinos y vecinos de San Bernardo, aficionados también a la lectura. Este es el espacio literario de Yo Vivo en San Bernardo y les recordamos que estamos saliendo a través de todas nuestras plataformas, desde nuestro Facebook, nuestro YouTube y también nuestro Instagram, y están absolutamente invitados e invitadas a comentar respecto de este libro que tenemos ahí. El libro que contamos la semana pasada y que íbamos a revisar el día de hoy, Los peligros de fumar en la cama, uno de los primeros libros recomendados de Mariana Enríquez, que después se vino así con una tonelada de títulos buenos. Justamente. Oye, hablemos un poquitito de quién es Mariana Enríquez primero, ¿te parece? Doña Mariana Enríquez. Doña Mariana es una periodista argentina, tiene 52 años, es bonaerense o Sí. porteña. Porteña, y se ha destacado como, todo el mundo la conoce como la reina del gótico. Justamente. Realismo gótico, me encanta. Realismo gótico, y de hecho es conocida también como la precursora de esta nueva línea argentina respecto del gótico y del terror. Terror que no es como tan un terror, sino que es como bien psicológico. Sí. Tiene algo de gore. Algo bastante, creo yo. Tiene mucho de gore. Pero jamás es un libro de Stephen King. No, para nada. No, es súper recomendable. Entonces, esperamos un poquitito. Me gustaría decir que esta es una de las 3 antologías que tiene Mariana Enríquez respecto de cuentos. Ella partió publicando en el 95 con una novela, y probablemente muchos de ustedes la conozcan ya por el Premio Guerral de la novela, que es Nuestra parte de noche. El género que escribe Mariana Enríquez es un género bastante castigado por la literatura, la academia en general, así que ella con este libro, con este género en particular, se ganara finalmente el Herralde, igual es como un gran logro y termina de consagrarla ya como nuestra reina gótica. Sí, al menos lo que me parece es bien decidora la portada de ese libro, porque trata de hacer ahí como un pequeño zoom, pero te deja súper claro que es al Ángel Caído. Entonces, sí, y siempre como que toma temáticas súper buenas para las portadas de su libro, al menos las ediciones de Anagrama. Sí. Eso sí hay que decirlo, que son las que han salido últimamente. Anagrama ya la pescó y no la va a soltar. No, en ningún caso. Y bueno, de los 3 libros que hablabas tú, son cuentos. Y al menos el que revisamos hoy día es el primero, y tiene un dejo súper como juvenil, como un idioma juvenil, sí, con harta jerga argentina, entendible completamente. Y no, maravillosa. Yo me enamoré de ella, entonces caí en leer los demás y en la pasta de Mariana Enríquez. Sí, me encanta. Ya, entonces, sí, tenemos, a ver si se enganchan. Sí. Este es como un pequeño extracto de uno de los cuentos, de los que vamos a revisar hoy día. Después vamos a hablar en específico de él, pero el cómo escribe y el cómo describe, a la larga es el estilo que nos llama, ¿cierto?, a la adicción de seguir leyendo. Entonces en este dice: lo hacía respirar velozmente con una bolsa de plástico hasta que veía cómo se le humedecía la frente y le temblaban los brazos. El corazón golpeaba sobre el estetoscopio y él solía rogar basta, pero yo pedía más y él nunca decía que no. Tuve que llevarlo al hospital una vez, y cuando regulaban su taquicardia con cardioversión, una descarga eléctrica sobre su pecho, como en las resucitaciones, me encerraban en un baño cercano y caí sobre el inodoro cuando llegué al orgasmo, aullando. Les compraba poppers, cocaína, tranquilizantes y alcohol. Cada sustancia causaba un efecto diferente y él se dejaba. Nunca reclamaba y apenas hablaba. Ni siquiera protestó cuando le dije que estaba aburrida, que quería verlo. Apoyar mi mano sobre el corazón despojado de costillas, de jaula, tenerlo en la mano latiendo hasta que se detuviera, sentir las válvulas desesperadas entre el abrir y cerrar a la intemperie. Solo dijo que él también estaba cansado y que íbamos a necesitar una sierra. Increíble. Claramente un libro de parafilias,
un tanto extrañas. Claro, Que y ese es uno de los grandes gracias que tiene finalmente Mariana Enríquez, que ella efectivamente escribe terror, sin embargo es un terror muy humano, que en el fondo devela de alguna forma que lo que más te puede generar miedo es el accionar humano, los sentimientos humanos, la envidia, los celos, la desidia, el deseo, incluso como en el cuento que estabas contando tú. Así que ¿te tinca si partimos como por el primer cuentito? Sí, a modo transversal entre todos los cuentos, sobre todo de este libro, y también se van marcando mucho los demás, que hay cosas que son transversales. Sí. Por ejemplo, la descripción de algún olor, tanto que te hace sentir algún tipo de asco. Sí. El cómo se expulsa la sangre, entonces como una descripción gore. Pero insisto, esta cuestión no es terror, tiene algo que ver con lo real. Con esas sensaciones reales que a veces sentimos y que pueden ir desde la angustia, ¿cierto? Sí. De lo que está pasando en el ambiente muchas veces. Es que yo creo que eso justamente lo que decís tú de la angustia es algo que arma muy bien Mariana Enríquez porque te sumerge finalmente en este mundo. En cuentos es difícil sumergirte a ese nivel justamente por lo cortito que son los textos. Sin embargo, ella te mete en esta atmósfera y tal como lo decís tú, uno siente los olores, sientes de repente las texturas. A mí me pasaba de repente que lo estaba leyendo y me daba cosas, así como cuando se te paran los pelitos, ¿cachai? Como esa sensación. Sí, yo quiero agradecer a la Nicole, que fue la primera guía de mi primer club de lectura y que me dio este libro. Y que después, cuando estuvimos comentándolo, era una de las cosas que más destacábamos, que se sentía este libro. Sí, se siente. Y te absorbe. Y al menos que fue como mi parte mañosa, fue como, pero ¿por qué terminó ahí el cuento y no lo hiló con el siguiente? O no tenía como algún tipo de relación con... Claro. Y no, se acabó nomás. Claro. Y no, ¿quién va? Confórmate. No. Y confórmate con que no viene un final feliz. Vamos a hablar de eso. Lamentamos decir. Pero bueno, partamos hablando con el primero de los cuentos. Dale, vamos a saludar eso sí primero Ya. a Juan Pino Albo, que nos dice muy buenas tardes a través de nuestro Instagram. Les recordamos también que si ustedes leyeron este libro, nos dejen también sus comentarios y nos cuenten si es que les gustó o si tienen alguna referencia también de Mariana Enríquez. Partamos con Angelita. Sí, pues el desentierro de la Angelita. Siento que es un muy buen... Este libro yo creo que es muy bueno para entrar en el mundo de Mariana Enríquez. Y es una muy buena selección del primer cuento. Porque parte igual como relativamente suavecito y un poco acostumbrado a lo que uno podría más o menos pensar porque es un cuento de un fantasma, particularmente. Sí, pero con alto como de humor. Sí, Sí, tiene harto de como... hay un humor y hay como... Angelita finalmente es como un zombie chiquitito. Pero a la que la protagonista no le tenía miedo, sino que le tenía asco. Claro, le tenía asco. Bueno, la descripción que hace a nosotros también nos da asco. Muchísimo. Y se llama Angelita en el sentido de que era como la hermana chica de la abuela. Entonces la habían velado como se velaban los niños hace 100 años. Fotografía mortuoria y todo eso. Claro, arriba de la mesa, alitas de angelito, y eso era lo que finalmente a ella la penaba porque la habían desenterrado. Claro. Dado que estaban haciendo unos movimientos de tierra en esa casa. Y ella lo acepta, ella la mueve, ella es como que le dice, ya ven, te llevo un brazo, y si bien no hablaba, sí se podían comunicar súper bien. Pero sí, a mí me gustó mucho la verdad ese cuento, y es heavy como te mete este elemento en particular en un mundo muy cotidiano, porque en el fondo ella te dice como, yo crecí, mi abuela se murió, la casa se vendió, ¿cachai? Y de repente ella estaba en mi departamento y apareció como este zombie chiquitito y que ella como que entró en pánico y posteriormente como que termina aprendiendo a vivir nomás con ella. Y yo creo que juega también de forma súper bonita como con el tema de cómo uno arrastra a sus muertos. Como de alguna forma igual tú tenés una carga ahí y ella de hecho en algún momento como que se quiere deshacer de Angelita pero no lo logra porque finalmente no te podís deshacer de tus muertos nomás, ¿sabes? Sí, y a mí otra cosa que me llamó la atención es como el secretismo familiar. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué a ella se le aparece? Es porque es la única que sabía de su existencia, dado casi un accidente. Pero ninguno de sus tíos, ninguno de sus papás directos o familiares sabían de esto. Por eso es que ella tenía esta carga. Claro. Y esa es como la parte en donde uno, al menos le llama la atención de decir,
el secretismo familiar, pues no está bien. Sí, sí tiene, y eso yo creo que es lo más bacán de la Mariana Enríquez, que como que te podéis sacar muchos elementos, te metes en muy poquitas páginas muchas cosas. Es un buen cuento, muy cortito. Es cortito. Muy cortito, son 5 hojas, una cosa así. Y este yo creo que es como el que termina un poco bonito. Que no termina tan mal. A mí me duele mucho que Mariana Enríquez no me entregue final que no sé. Yo sería muy feliz si de verdad un solo cuento terminara bonito, pero bueno. Sí, porque el segundo, que es La Virgen de la Tosquera, no termina bonito. No termina bonito. No. No vamos a spoilear directamente el final de este libro, o sea, de este cuento. Sin embargo, me gustaría decir que este cuento en particular tiene una adaptación al cine, que de hecho fue estrenada este año y ha sido ya presentada en algunos festivales. Veremos si en algún momento llega a Chile como en la pantalla grande. Sin embargo, Mariana Enríquez es muy también para adaptar los cuentos, así que vamos a tener que evaluar también cómo quedó esa adaptación. Dicho eso, este cuento particularmente también, volviendo al tema humano, habla de la envidia, del deseo, y también de la adolescencia, como que hace es súper adolescente. Es súper adolescente. Bueno, básicamente son algunas amigas, las típicas que se pelan entre ellas, pero para callados, que tienen algún tipo de discriminación por el físico. Mucho. Claro. Y una envidia, y unas tonteras que hacen, que son al menos cuestionables, ¿cierto? ¿Sabéis qué me pasaba a mí? Que como efectivamente esto está contado desde la perspectiva adolescente, el objeto de su deseo, que es Diego, debe ser una persona de 20 y tantos años que ya las debe ver como cabras chicas, y que él tiene su pareja, que es Silvia, y ellos como que medio que adoptan a las cabras chicas así como, qué buena onda que salgamos con ellas durante los veranos o lo que sea, y terminan siendo como un espacio seguro. Sin embargo, ellas, desde su adolescencia y desde esta rabia parida que le tienen a Silvia, como que tienen una visión súper distorsionada de qué es lo que está pasando realmente. Sí. Y lo otro es que esta es una cuestión como que yo la interpreté tal vez de esa manera, de que si bien el libro trata de una virgen que había en algo así como un... Es como una entrada de mar, o sea, no, en realidad es como una lagunita. Sí, o algo así, pero un tranque. Claro. Y hablan de una virgen que finalmente no es una virgen, y yo decía, ¿será una figura endiosada tipo Gilda? Muy sexualizada, ¿cachai? Muy sexualizada, el que ellos iban a disfrutar, ¿cierto?, de esas aguas, porque a la larga eran aguas que se movían un poco más que una piscina o que una pileta, como lo decían ellos. Sin embargo, igual termina de una manera súper negra, ¿sí? Sí, pero no digamos cómo termina. No, para que lo vayan a leer. Pero La Virgen de la Tosquera es uno de esos cuentos buenos. Es muy bueno. Oye, nos están diciendo que se cortó la luz. Avísanos dónde se cortó la luz, porque en San Bernardo eso es algo habitual. Sí, estamos un poco acostumbrados en San Beca, pero bueno, de eso se trata, ser periférico. Mariana Enríquez también era periférica en todo caso. Sí. Tercer cuento, El Carrito. El Carrito. El Carrito a mí me recordó a los típicos indigentes que vamos viendo en la calle, que son parte del paisaje. Gracias a un barrio. El típico que uno ya lo ubica, pero jamás ha interactuado, que no sabe mucho de esa persona, y bueno, él es el protagonista de este cuento. Algo que yo encuentro que es muy bacán también de este cuento es que te sitúa muy bien en cómo son los barrios argentinos. Como que fácilmente tú te puedes imaginar cómo es la construcción de este barrio y cómo son los vecinos y todo el cuento, y que terminan como girando en torno a esta persona del cargo. Justamente porque hablan una parte como hay alguien que está lavando el auto, como alguien está sentado en una reposera, como las chicas están hablando, y en este cuento en particular tú hueles el cuento. Sí. Es una cuestión así, pero tú hueles el cuento. Y es que básicamente hay una discriminación, pero súper clasista también, pues, es una discriminación clasista, y que pasa mucho, pues, del independiente, cuál es tu clase social, siempre va a haber alguien peor que tú, entonces a ese tú no puedes ningunear, y eso es lo que te deja claro finalmente con este cuento, y la maldición que cae sobre esta villa. Claro, finalmente como que él termina siendo el protagonista, porque de alguna u otra forma, sin decir directamente cómo es que termina el cuento, como que se termina dando vuelta a la tortilla.
Y creo que eso también es como súper interesante, como que de una u otra forma igual la gente como que lo termina echando de menos. Lo necesita. Lo necesita. Aguante Gilda, nos dicen por ahí en redes sociales. Pero bueno, el carrito. El cuarto, a mi criterio, uno de los mejores. ¿Cuál es el cuarto? El aljibe. Ay, a mí este cuento, cuando yo leí este libro por primera vez, fue el que más me marcó. Porque es un libro que habla del miedo y en el fondo te genera esa sensación de miedo al miedo. Y es una historia de dos niñas, si no me equivoco, con la mamá, que van en algún momento a un pueblo a ver algo así como a una Santera. Claro, así como una medium, no se entiende muy bien. Y se habla de cómo se traspasa generacionalmente de alguna forma el miedo. Y cómo el miedo termina siendo impedimento para vivir normalmente. Desenvolverse. Para desenvolverse en la vida, claro. Y eso es lo más heavy, porque en el fondo, ¿cuánto miedo tenemos nosotros también actualmente en la sociedad? Es un libro de 2009, pero siento que en ese en particular está muy, muy vigente. Sí, porque básicamente no ha pasado nada. Claro. Solo que la gente vive con miedo. Miedo a que te choquen, a que te intoxiques, a que te abolles con un pedacito de naranja, a que te atropellen, o como ahora, como el miedo constante de como salir a la calle cuando en realidad no te ha pasado a ti, claro, o a ninguno de tus cercanos. Pero a mí en este libro en particular se analiza como la maldad. O sea, ¿qué tanto tú estás dispuesto a generar un daño en otro si es que a ti te salva? Sí, esa es la cuestión. Sí, absolutamente. Claro, como estoy dispuesta a sacrificar a alguien más, a alguien que yo quiero, incluso. Eso, alguien importante. Claro, alguien importante con tal de yo poder sacarme esto, como esta carga. Sí, justamente. Súper fuerte. Y yo creo que justamente como aquí pasa esto de madre a hija, es más crudo todavía. Sí. Porque yo creo que una de las grandes maldades que uno puede pensar en la vida o de las cosas que te pueden generar terror es pensar en adultos, en padres específicamente, que le puedan hacer cosas malas a sus hijos. ¿Cachai? Entonces eso es lo más crudo de ese cuento en particular. Y yo de verdad que ese a mí me dejó marcando mucho rato, así como dándole muchas vueltas, porque de verdad que al menos en mi opinión es el mejor cuento de este libro. Ahí no estamos del todo de acuerdo, pero no, mucho. Sin embargo, a mí me pasó que cuando yo lo leí como aljibe, no me decía nada. Pero porque no entendía que para los argentinos los aljibes son los pozos. Claro. Para mí es un camión aljibe, ¿cachai? No tenía sentido. Claro. Pero sí entender un pozo de agua, ahí sí. Sí. Y todo lo que tiene que ver con esta como bruja a la que visitan, francamente chocante. Sí, es chocante y creo que también se hace mucho cargo. Hasta ahora íbamos como en relatos bastante urbanos, pero ahí se hace cargo como de todo lo que es ya la periferia, lo que es ya más el campo, incluso yo diría así como la parte más sureña de Argentina, que es un poco lo mismo que pasa acá como cuando uno habla de Chiloé, ¿cachai? Como de que los brujos, no se habla de los brujos, pero de que los hay, tiene un poco como de esa vibra que es muy rica, está muy bien lograda. Bueno el cuento de aljibe. Muy bueno. A mí me encantó. Quinto cuento, La Rampla Triste. La Rampla Triste es uno de los pocos cuentos que está fuera de Argentina. Este es un cuento que está en Barcelona. Y en específico habla de la Rambla, pues de estas calles como paseos peatonales. Y es uno de los segundos cuentos que a mí también me hizo leer, porque describe demasiado bien ese aroma ambiente desagradable. Y habla un poco de estos como grupos de inmigrantes que se empiezan a juntar entre ellos. Que son argentinos, básicamente, una comunidad argentina, pero que vive en Barcelona. Sí, y bueno, este libro, o sea, ese cuento en particular parte diciéndote que las personas que llegan sienten un olor en esta ciudad, que como que al parecer solamente ellos lo sienten y después se van dando cuenta que en realidad ya están como todo acostumbrados a este olor. Entonces, efectivamente, eso logra muy bien, como decía la Marce, que tú sientas esa sensación y finalmente también tiene mucho que ver como con la idealización de los espacios. Sí. Creo yo, que es un poco lo que pasa cuando a ti te dicen como París huele a pipí, ¿cachai?
como que es hermoso y todo, pero después va y decía, París huele a pipí, como Valparaíso. Siento que juega un poco con eso. Sí, un poco. Pero lo que te está mostrando aquí es esa como, bueno, como dices tú, el llegar a vivir un lugar que tú idealizas y que crees que es increíble, y estando ahí te vas dando cuenta que igual tiene errores, igual tiene cosas Tiene su malas. yayita. Claro, y que yo creo que le debe pasar a muchos inmigrantes que se van de a poquitito como desilusionando del lugar en donde se van asentando. Pero lo más importante es que aquí hay una energía que atrae a los que llegan a ir y que no los deja salir. Entonces, hay algún personaje en donde le dicen, no, tranquilo, tú no eres de acá, estás de visita, así que claro, te vas a poder ir sin ningún problema. Pero es súper heavy. Había una especie de podcast en algún momento que llegaban también la gente a un pueblo que era Kirlian, y en Kirlian la gente no podía salir, y a mí me recuerda mucho eso. Kirlian también se supone que era un pueblo argentino, ¿cachai? Y que toda la gente trataba como de, ya, es que yo me voy ahora y no podéis salir. Entonces como que me recordó mucho a eso. a la ciudad de los Césares. Sí, también es que No, pero eso era bonito. Esta descripción no. claro, es que eso también me gustaría decir respecto de cómo escribe María Enríquez, que tiene como muchas referencias de varias cosas que como que te anima a seguir leyendo, ¿cachai? A otros autores y Sí. todo, así como es muy Sí. entretenido. De hecho, el sexto cuento, que es El Mirador, este cuento sí que tiene muchas referencias a otros libros. ¿sí? A otros libros, a otras obras, a otros autores. O sea, El Mirador es, este es el contexto, un hotel en Ostende, la costa de Bélgica, que está, que ha pasado por varias etapas, y todo el tiro pensáis en El Resplandor, así, al tiro, Sí, tal cual. al tiro. Tal cual. Pero igual van pasando cositas, y a mí al menos, de aquí voy a hablar de lo que a mí me pasó. Que yo pasaba este cuento, no lo entendí, sigamos, y después me devolvía, y después me devolvía medio de raro. nuevo. Sí, hasta que de repente empiezo como a ver algunas frases, y de repente digo, Y te no cayó, lo había entendido. cayó toda la teja. Y lo empiezo a leer de nuevo, lo entendí, y fue... ¿Puedo spoilearlo? Léanlo. Léanlo, pero El Mirador es... No, es muy negro. No, mira, a mí lo que me gusta mucho igual de ese cuento es que habla, todo esto parte con una persona que está como inmersa en las consecuencias que le trajo una relación muy, muy tóxica. Que todo el mundo ha pasado también por ahí un poco. Creo que también hay como ahí una referencia con la que cualquiera puede enganchar. Pero claro, pues esta persona como que cuando empieza su sanación, finalmente, cuando ya como que amiga te diste cuenta, empieza este camino de sanación, llega al hotel y ahí es donde empiezan a pasar cosas raras. Entonces está como este choque. el retroceso, básicamente. Claro. Y alguien que te estimula hacia el retroceso. Hasta que cachai quién es ese alguien. Claro. Y bueno, insisto, no es un libro de terror, y este cuento en específico es mucho más psiquiátrico. Sí, absolutamente. Es como de las ganas, de la soledad, habla también de violencia sexual, La habla, medicación la autolesión, también. ¿cachai? Entonces, en ese sentido, es uno de los... Ese para mí es uno de los cuentos que me sorprendió. Pero que insisto, leí unas 3 o 4 veces para poder entenderlo, y cuando lo entendí. Sí, a mí cuando lo leí también me pasó que lo tuve que empezar de nuevo. Como Claro. algo me debe haber perdido entre medio, ¿cachai? Y después, claro, al final como que te cae la teja. Sí. Y en ese sentido también es uno de los muy buenos cuentos que yo creo que tiene este libro. Y creo que es uno de esos que podrían llevarse a lo visual. También. Pero desde mi cabeza pensando en El Resplandor. En el basado en la Basado cabeza. en El Resplandor. Y aquí vienen mis cuentos favoritos. Ya, Aquí viene el que leímos al principio, que se llama ¿Dónde estás, corazón?, que habla de las parafilias. Aquí uno piensa con ese nombre que, ay, qué bonito, al fin se viene un cuento de amor. No. chiques. No. No. ¿Dónde está el corazón? Es de... Y volvemos al una deseo. chica, sí. Volvemos al deseo. Y la lujuria un poco. Justamente. Sobre todo entendiendo que aquí la protagonista es una chica que de a poco se va dando cuenta que lo que a ella más le gusta en la vida son los corazones enfermos.
Y se pone a aprender de anatomía y de fisiología y empieza como a analizar a todos los distintos sistemas. Y dice, qué asco el digestivo porque se huele, qué horror el urinario porque se cambia de color, pero si hablamos del corazón, Que una se máquina escucha, perfecta. es una máquina perfecta y si está mala se escucha. Y eso es lo que a ella le empieza a trastornar y empieza a comprar libros de medicina que explica distintos sonidos. Se compra CD de estudio De corazones, claro. de corazones latiendo hasta que Chuta. llega un foro. En un foro de gente que también tiene este tipo de parafilias, encuentra un corazón en particular que tiene un latido muy específico que llama su atención. Y era el latido más anormal y enfermo del mundo. Claro. Y finalmente se empieza a trastornar con aquello. Claro, y tal como leía la Marce en un principio, esta persona ya empieza a caer como en el que demasiado no es suficiente. ¿Cachai? Claro. Como que ya le daba drogas a esta persona, lo hacía correr, lo hacía respirar adentro de una bolsa para que se agitara y poder escuchar su corazón. Pero aún así no es suficiente. Y creo que también retrata muy bien el cuento de las adicciones. Sí, de hecho, en alguna parte dice algo así como, yo no quería nada más que estar con él para escucharlo, y Sí. significó que dejó de trabajar, ya no tenía plata, no podía entonces pagar el arriendo, pero lo que no podía faltar era luz, porque ella sabía que tenía que grabarlo para el día en que él no estuviera. Sí. Entonces, ya a ese extremo de que mucho no es suficiente. No, le Y no, yo que con ese libro. yo que mal con No, eso. no, sí. Heavy también describe muy bien la parte como del terror corporal en algunos puntos. También habla harto de masturbación en sus momentos, que quizás puede ser como un poco fuerte, pero está muy bien descrito, muy bien escrito. Y te deja con esta sensación cuática así como de que acabo de leer. Sí, sí, porque no, voy a omitir ese comentario. Espérate, antes de que pasemos al siguiente, como Mariana Enríquez hace también como esta referencia y como que nos deja el éxito del cuento, este cuento parte describiendo a una persona que perfectamente uno asume que es el protagonista de este otro libro, que es Juan, Justamente. que es el menú. Y lo loco es que juega igual como un poco con esa fantasía, porque te dice como tengo 3 recuerdos de esta persona, pero uno de ellos puede que sea inventado, tú eliges cuál. Y entonces podría de alguna u otra forma, si es que tú eliges que sí, ser la referencia de esta persona en Y particular. esos guiños que le hace el autor al lector entre libros es Amo. sí, Amo. un cariñito a la necesidad de leer que uno tiene. Pero es un cuento súper bueno. Ese es también uno lo- de los más buenos. Y Carne, que fue el que a mí me dejó marcando copado. A mí la Marcela me recomendó este libro por ese cuento. Por Carne. Y Carne habla principalmente de el fanatismo adolescente. Del fanatismo Sí. adolescente, pero ya trastocado. Y ahí hay otro guiño, porque Mariana Enríquez después también sacó un libro que se llama Porque demasiado no es suficiente, que es sobre su fanatismo con Sue. Y yo creo que cualquier persona que haya sido alguna vez fanática o fanático de algo puede verse muy reflejado también en esto, a pesar de que estas cabras obviamente lo llevan ya como al extremo. Pero tiene ese algo que uno dice como, ay, igual como que podría pasar, ¿cachai? Yo necesito que este cuento lo hablemos con spoiler porque la bola que le saqué fue ya así como... Ya, sí, alerta spoiler. Alerta spoiler con este cuento. Existe un artista, como el rockero, Claro. el rockero malo, ¿cierto? No me acuerdo, Espina, pero no me acuerdo el nombre. Es ese tipo de personaje y que genera como furor. Claro, en chiquilla adolescente, ¿cierto? De 13, 14 años. Y finalmente este chico, Espina nomás. Sí. Hace referencias como con sus canciones. Claro, y no es tan conocido tampoco, como que se conoce en el underground y se empieza a hacer como mucho más bullado cuando lanza su segundo disco, y su segundo disco se llama Carne. Y todas sus fanáticas empiezan a seguirlo, pero este tipo era un tanto extraño en el sentido de que no le gustaba hacer giras, no quería sacar
¿cómo se llama esto? Videoclip. Este tipo tampoco era de meterse con las fans. Era como anticomercial. Todo el rato anticomercial. Y después de que presentó un par de veces su disco y que estaban todas las niñas adolescentes vueltas locas, lo encuentras muerto en un hotel, encerrado, con el aire acondicionado prendido y con evidencias de autolesión. Entonces rápidamente como que se descarta el asesinato, sino que se habla de un suicidio. Y lo que ocurre finalmente en Argentina es que todos esperaban una avalancha de suicidios adolescentes que no pasan. No pasan y sí, una que otra fanática está bastante depresiva, pero no pasa lo que todo el mundo esperaba. Y empiezan a finalmente a ver psicólogos y músicos constantemente en la televisión, hasta que a poco empieza a pasar la moda de ya, bueno, se murió, que lata, lo enterramos, no pasó nada. Y se decide. Lo vamos a volver a hablar en un año más, cuando se cumple un año de la muerte, una cosa así. Hasta que... Esto es muy loco. Esta es la parte, ahí empieza lo brígido, creo yo, del... Sí, esta es la parte Sí, la parte heavy. A dos de las fanáticas más fanáticas que habían, una porque se había tatuado el nombre del tipo y otra porque tenía una foto con él. Claro. A ellas dos la encuentran en el cementerio. Y cuando las van a buscar al cementerio para sacarlas finalmente de cerca de donde estaba enterrado este cuerpo, se dan cuenta que lo habían desenterrado Para comérselo. Para comer. Había algo de antropofagia en esta historia, con todo lo asqueroso que también se va describiendo en el mismo cuento. De los vómitos, de la carne descompuesta. Muy body horror. Muy horrible, una descripción, ¿cierto? Que es un tanto terrible. Y cuando encuentran a estas niñas, no se dan por aludidas. No, pues ellas como que no sienten ningún tipo de culpa. Y las llevan a un hospital psiquiátrico. Obviamente. Y ellas estaban muy tranquilas. Las familias eran las que estaban más afectadas. Y finalmente las fanáticas de Espina se vuelven fanáticas de ella porque lo habían logrado. Ellas habían entendido todo. El concepto de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hacía Espina en sus letras de canciones? Que escribía que quien lo comiera lo iba a tener en su interior para siempre. Sí. Eso también es una referencia como a otras obras. Yo al menos lo he escuchado en otro... O sea, es que yo aquí me voy a ir la vela porque yo digo... Eso es muy iglesia católica. Fanatismo a algo y te estáis comiendo el cuerpo y la sangre, ¿cachai? De quién va a estar dentro tuyo. Bueno, de los griegos un poco lo mismo, ¿cachai? Cuando Cronos se come a sus hijos, pero que los hijos están vivos dentro de él de alguna u otra forma y pueden ser liberados eventualmente, ¿cachai? Pero ¿cachai? Es como la sutileza, entonces sí. Yo quedé así como... No te creo que gran final. Sí. O sea, porque finalmente... Como decía, las fanáticas de Espina son fanáticas de ella y están esperando cumplir 18 años para hacer un llamado a cómo sería la obra a la larga. Claro. De manera clandestina, cuando ellas ya no fuesen de responsabilidad de sus padres, entonces... Claro. Como en el fondo la expresión artística sigue viva a través de otros. Es loquísimo. Maravilloso el cuento. Yo con eso lo rayé. Y vuelve un poco también como sobre el concepto que habíamos conversado hace un rato, de que nunca es suficiente. Siempre se puede tener más. Justamente. No vino cuento ni cumpleaños ni bautismos. ¿Te acuerdas de él? Tú me habías comentado de esto un poco de este cuento. Este es uno de los que pasan. A mi criterio. Sí, un poco sí. Es como una especie de exorcismo, finalmente. Ese de hecho creo que es uno de los cortos. Es relativamente corto. Sí, pero es un cuento que está súper sexualizado. Sí. Y que termina con ese final abierto de... What? De que acabo de leer. Sí, sí, pero si lo queremos acercar a algo es al exorcismo. Sí, y de hecho es muy parecido a otro cuento que tiene en un lugar soleado para gente sombría, que es Julie. A mí me recordó mucho a ese concepto, pero aquí siento que está más profundizado. Y de hecho Julie va a ser adaptado también en algún momento a la pantalla. Así que esperemos. Mira, si hay un cuento que a mi criterio va a la pantalla, es el 10º, Chicos que vuelven. Ese cuento también es uno de los mejores que tiene. Bueno,
Muy bueno. Es muy, muy bueno. Y juega un poco con la referencia de, bueno, sabemos que en Argentina, tal como en Chile, hubo muchas desapariciones. Y de hecho, Mariana Enríquez en algún momento cuenta que cuando fueron los juicios a la Junta Militar Argentina, su papá le hizo como escuchar todas las cosas que habían pasado, escuchar todo el cuento de las desapariciones, a pesar de que ella era muy chica en ese entonces. Entonces como que mete dentro de esta historia de los desaparecidos, pero ¿qué pasa si es que vuelven los desaparecidos? Y toda esta historia parte con una persona que está investigando estos casos, específicamente de niñas que habían desaparecido, y de repente estas niñas con los casos que habían quedado como archivados prácticamente, aparece una y aparece otra, y de repente aparece otro niño al que estaban buscando hace mucho tiempo. Esto obviamente se hace noticia, los medios todos vueltos locos, la gente feliz porque se lleva a los cabros chicos de vuelta a su casa, pero en algún momento los empiezan a devolver a la calle. Porque eran cáscara. Porque decían que eran cáscara. Que básicamente la persona que volvió no era la persona que se había perdido. Y yo creo que eso juega mucho también con la realidad. Porque cuando te pasan cosas tan fuertes, es imposible que tú vuelvas siendo la misma persona. Por supuesto. ¿Cachai? Y juega muy bien ahí también como con las atrocidades que puedes vivir, tanto por la trata de personas, tanto por la tortura, explotación sexual, etc. No te cuentan directamente qué es lo que le pasa a estos niños, pero también está ahí el juego de que tú te pases el rollo de qué fue lo que les pasó a cada uno. Sí, justamente porque la protagonista a lo largo de esta historia es algo así como un asistente social. Sí. La cuestiona mucho por el lugar en donde trabaja, como el sitio en donde está su trabajo, pero ella le da lo mismo, así como su gran anhelo era que todos esos archivos que ella tenía, alguno fuese resuelto, y de un momento a otro se empiezan a resolver todos. Y ella se apoyaba mucho con un periodista de investigación que está también buscando la trata de personas, ¿cierto? Y está súper inmerso en la investigación cuando de repente se le viene la avalancha de apariciones. Y claro, en algún momento tú empiezas a pensar en todas aquellas personas que desaparecieron, pero de repente te empieza a dar algunos tips y te dice, pero estamos seguros que él lo encontramos atropellado porque la cara no se le había desfigurado, nosotros sabemos que era esa persona. Claro. O ella se perdió con 5 meses de embarazo hace 5 años y ahora la encuentran con 5 meses de embarazo y los especialistas dicen que es su primer embarazo, entonces tú dices... Claro. ¡Qué buena abducción! Claro, qué buena abducción, sí, justamente. O de repente niños que decían que se desaparecían muy chiquititos, pero volvían estando igual de chiquititos. Sí. ¿Y a qué te recuerdan? Particularmente, no sé, ¿a qué? Hay cuentos de Stephen King que hablan. ¡Ah, claro! Cementerio de animales. Justamente. Y hay algo, y como te decía, creo que es el que más se puede hacer película o llevar a algo más visual. Es este cuento, sí. Porque hacia el final del cuento dice que todos los que empiezan a volver, pero que los devuelven las familias, se van a vivir todos juntos. Claro, y esa parte es así como, yo quiero saber lo que pasa en esa casa, en esa comunidad, que está como cerrada, pero ellos pueden abrirla sin ningún problema, tipo abracadabra. No, es loquísimo, claro, y dice que empiezan a aparecer en los parques, después también mete como, y vuelve a escribir muy bien también como Buenos Aires, ¿cachai? Habla en algún momento de la Casa Rosada y tiene también un final ahí. Sí, pues ahí tú te quedas pensando, ¿se refiere a una casa rosada o a la Casa Rosada? Claro. ¿Hay algo político tal vez ahí de los desaparecidos? ¿Los que vuelven? Claro. No, loquísimo. Muy, muy bueno. Muy buen cuento, ese es muy bueno. Y llegamos a el cuento 11, que es el que le da el título a este libro que se llama Los peligros de fumar en la cama. Y es el cuento más cortito que tiene este libro. Es muy cortito y habla de una persona que se quema, básicamente. Sí. Y esos son los peligros de fumar en la cama. Sí, pero desde el estar chata, desde el tener alguna enfermedad, del estar sola, del no querer comer, desde el que una vecina le dio la idea porque anteriormente hubo un incendio cercano y se pone a fumar en la cama. Y es muy humano también. Súper humano. Muy humano ese cuento. Y refleja también, yo creo que, nuevamente, que seca que es Mariana Enríquez porque sigue estando muy vigente. Esa sensación de soledad, de cómo los vecinos de repente dicen cosas, pero no necesariamente se conocen entre ellos, ¿cachai?
De hecho, hay una parte en ese cuento en específico donde dice como el portero, si no me equivoco, que la señora siempre fumaba, pero que no salía. Entonces la otra persona es como, pero ¿cómo sabéis que fumaba si es que no la veíais nunca? No sabes quién era la señora realmente. Pero se generan como toda esta atmósfera de especulaciones finalmente. Sí, de igual manera, como te dice que se quema en la cama es súper sutil. Sí, es muy sutil. Pero porque lo que viene antes yo creo que es muy heavy. Claro, claro. La descripción que viene antes de lo que pasa es lo más heavy de ese cuento. Pero este habla más bien del suicidio. Sí, habla del suicidio, de la soledad. Y también es muy gore. Tiene mucho de terror corporal. Y el último cuento que aparece acá es Cuando hablamos con los muertos. ¿Qué te habla de la Ouija? Básicamente los niños. Sí, unas chicas que típico chiste adolescente, jugar con la Ouija. Pero hay algo que es transversal entre ellas y es que todas tienen algún desaparecido. Y aquí viene un cuento como súper político. También. Porque están los desaparecidos de la dictadura, que son los papás de una de las chicas, los desaparecidos por tráfico, los desaparecidos por... bueno, casi todas tienen algún tipo de desaparecido en la familia y se supone que quieren hablar con él, quieren saber dónde está. Claro. Hasta que pasa algo medio loquillo, raro. Exacto. Claro. Y que sabéis que a mí ese acto también en particular me parece muy latinoamericano. Como que siento que en cualquier país de Latinoamérica podíais tener cabros chicos que fueran a jugar con la Ouija. ¿Cachai? Está como muy bien basado en ese sentido. Sí. Entretenido va a ser el último de los cuentos. Sí, da un muy buen cierre, creo yo, y también como que te suelta un poquito de todo este horror corporal que había antes, ¿cachai? Como que te suelta un poquito, es un poco más suave. Sí, de igual manera, que a mí es lo que más me perturbó la primera vez que lo leí, es que como ningún cuento estaba vinculado con el anterior. Habría sido hermoso que a medida que iba avanzando se iban cerrando los anteriores y no. Claro, como tener ese guiño. Sí. Pero, bueno, yo insisto en que Mariana Enríquez yo sería muy feliz si nos diera alguna vez un final feliz. Pero la gracia que tiene es que igual ella como que se va haciendo guiños con otros de sus cuentos, entonces básicamente ustedes tienen que imaginarse cómo terminan estos personajes. Sí, Los peligros de fumar a la cama, como les decía, es un libro un tanto con un lenguaje juvenil, más que un libro juvenil, de lenguaje juvenil. Y justo después de este compendio de cuentos vienen las cosas que partimos en el fuego. Otro que se notan su madurez. Claro. Y es tan maravilloso como este. Bueno, y a propósito de eso, este es el tercero de sus compilados de cuentos. Este tiene más cuentos, eso sí. Es un poquitito más largo. Yo creo que el cuento que más me ha perturbado a mí alguna vez de Mariana Enríquez está en este libro. Así que lo podemos conversar también eventualmente. Oye, quiero agregar algo de ese libro. La portada es una de la obra de Guillermo Lorca. Entonces a mí me pasó que yo lo agarré primero por la foto y después vi el título y dije, Mariana Enríquez sí me gusta. Pero entré por la foto. Sí. Y dije, Guillermo Lorca, sígalo también. Sí, a ella le gusta mucho igual la obra de este pintor chileno. Artista plástico. Y este libro también tiene muchos guiños con Nuestra parte de noche, que como dijimos es como la ópera prima, en realidad es que esa es una novela completa. Es una novela completa, es un libro largo, este libro tiene de todo. De todo lo que ustedes quieran pedir, es todo lo que hemos visto en los otros cuentos, pero profundizado y más. Es espectacular, de hecho la misma Mariana ha dicho como esto es lo más bacán que voy a hacer alguna vez en mi carrera, así que disfrútenlo, ¿cachai? Y tiene muchos guiños también como a cosas de los cuentitos que como que también es súper reconfortante. Lindo. Sí. Así que recomendada la señora Mariana Enríquez. Doña Mariana. La queremos mucho, la agradecemos. Al menos a mí, que no es un género que me guste, me encantó entrar en su obra. Sí. Y hay otros autores que algo de corriente tienen. Y bueno, más adelante vamos a leer a Agustina Basterrica. Es más distópica, pero se nota la corriente. Sí, hay ahí un guiño también a Doña Mariana. Qué lindo los autores argentinos que han salido.
Sí, sabéis que yo últimamente he leído muchas argentinas, de hecho, están haciendo cosas muy, muy interesantes. Creo que vale mucho la pena también ahí hacer como un doble clic respecto de lo que se está haciendo en Latinoamérica, porque muchas veces terminamos leyendo libros de españoles, ¿cachai? Libros traducidos, cuando en realidad acá, cerquita, se están produciendo cosas muy buenas. Todo el rato. Sí. Oye, Marce, ¿y la próxima semana qué vamos a ver? Próxima semana tenemos agendado autor chileno. Volvemos a Chile. De nuevo al periodismo de investigación. Justamente. Y estamos hablando de Tomás García Álvarez. Habíamos conversado un poquitito respecto de este libro. Todo lo que tenías que hacer. Este libro es nuevo, salió de hecho este año, está editado por Alquimia. Y habla sobre ayudistas. Mujeres ayudistas. Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Es un libro igual relativamente cortito, si es que lo quieres leer de aquí a la próxima semana. Tiene menos de 200 páginas. Me encantan las ediciones de Alquimia. Editado por Alquimia. Así que se los recomendamos también para que lo puedan revisar de aquí a la próxima semana. Sí, estuve viendo, porque yo soy de las que tiene que leer durante esta semana este libro, que Tomás García Álvarez es el autor del libro El Negro Palma. Sí. Y a ese sí le estuve echando una ojeada, pero creo que me interesa bastante. La próxima semana contaremos cómo nos va. Y de hecho una muy buena recomendación también para la gente que va a entrar como a este mundillo de leer sobre dictadura, pero desde la parte investigativa, que no es tan pesada, es más liviana respecto a otros títulos similares. Pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Vamos a hablar. Ya. Nos vemos la próxima semana con Marcel. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre se me hizo súper corto. Sí, así muy es. Rápido. Mira, Paula Rodríguez nos dice: hola chicas, feliz primavera. Justamente empezó la primavera. Flores amarillas. Flores amarillas. Oye, también nos gustaría, ¿sabéis que nos recomienden? Esto lo digo a título personal. Recomienden los libros que terminan feliz. Porque hemos leído puras cosas que terminan un poco tristes. Así que si tienen sus recomendaciones, se las agradecemos muchísimo. Sí, o tal vez un poco de futurismo, algo que nos saque, universos distópicos. Sí, estaría bueno. Sí. Así que se vienen cositas. Sí. Ya. Muchas gracias. La próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Esto fue entonces Letras con T. Si se perdieron una parte del capítulo, lo quieren revivir, recomendar o lo que sea, está guardado en el YouTube de Yo Vivo en San Bernardo. Así que los otros capítulos también. Los otros capítulos también. Sí. Así que si quieren ver los anteriores. Y nos vemos la próxima semana en este mismo horario, 20-30 horas en Letras con T. Nos vemos. Chao, chao.